Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Cristian Uribe. Tengan ustedes un muy buen día, buena tarde o buena noche, según sea el caso en donde me estén escuchando. Bueno, ustedes ya conocen el motivo de este podcast, es hacer un breve resumen acerca de la materia de teoría general del Estado, tratando de dejar los conceptos lo más claro y breve posible. Personalmente yo consideraba que realizar un podcast era un poquito más sencillo. Ahorita me doy cuenta que no, obviamente lleva un proceso, pero voy a tratar de dejarlo lo más ameno posible, lo más sencillo posible, y desde luego pues tratar de no recortarle, pues esa es la idea del podcast, ¿no? Entonces, hablamos de la teoría general del Estado. Bueno, yo quisiera dividirlo en 5 partes para tratar de explicarlo un poco mejor. Desde luego que serían los conceptos básicos, una breve revisión histórica, los elementos que componen cada uno al Estado, las formas de Estado y de gobierno y, por último, funciones y fines del Estado. No en ese orden. Quisiera comenzar con los conceptos básicos. Podríamos empezar con la etimología, ¿no?, de cada una de sus palabras, pero realmente creo que es un poquito innecesario, no porque no sea importante, sino para centrarnos en directamente el concepto del Estado, ¿no? Sabemos que el Estado, pues, es una sociedad que está jurídicamente organizada y que el Estado tiene la obligación de velar por los intereses de cada ciudadano para poder realizarse de la mejor manera. Estos fines humanos vendrían siendo, bueno, desde luego la seguridad, salud, vivienda, y todo esto debe prevalecer, ¿no? Lo hacen por medio de la soberanía, que eso se supone que nuestra forma de gobierno, la soberanía, recae sobre el pueblo, y esto lo podemos encontrar en el artículo 39 de nuestra Constitución. Antes de indagar a fondo en cada uno de los elementos del Estado, se pueden mencionar, ¿no? Sabemos que son población, territorio y desde luego gobierno. Pero, insisto, antes de meternos de lleno a esta parte, me gustaría poder poner el origen del Estado. ¿Cómo es que se fue dando el origen al Estado? Tenemos 2 teorías, ¿no?, que fundamentan el origen del Estado. Una que es teoría naturalista y la otra que es la teoría contractualista. Si nos enfocamos en la teoría naturalista, esta teoría nos dice que el Estado es natural y precede al hombre. Por lo tanto, el hombre está al servicio del Estado. Esta teoría es defendida por los filósofos griegos y por Santo Tomás de Aquino. Ahora, tenemos la otra parte, la teoría contractualista, en donde nos dice que el individuo es previo al Estado. Por lo tanto, el Estado está al servicio del hombre. El Estado nace, según esta teoría, como una especie de contrato social. Esta teoría es defendida por Locke, Hobbes y Rousseau. Ya que tenemos estas 2 teorías, ahora sí podemos hablar de hechos que dieron pie al origen del Estado, ¿no? Nos enfocamos primero en Asia Oriental, en el siglo 8 a.C. Existen registros de civilizaciones que eran gobernadas por un monarca, que ¿cómo mencionarlo? Este poder era heredado, lo que en ese momento, bueno, se conocía como dinastías imperiales. Ahora bien, si nos vamos al Antiguo Oriente, lo que era Mesopotamia, Egipto, Siria, Persia, eran regidos bajo un estado despótico y otro teocrático, ¿no? Entonces sabemos que el estado despótico, bueno, es gobernado por reyes y ellos tienen el poder absoluto, mientras que en el teocrático las políticas se ven influidas por la religión que domine en esa área, en esa región, perdón. Y por otro lado tenemos a Grecia, ¿no? Nos vamos hasta Grecia con las ciudades-estado, las polis, en donde Atenas y Esparta fueron sus principales ciudades. Tenemos también, por otro lado, a Roma en sus 3 etapas: la monarquía, la etapa de república y la etapa de imperio. Posteriormente pasaríamos a la Edad Media, ¿no?, cuyo inicio se da a partir
de la caída del Imperio Romano. Y es aquí donde surge la figura del señor feudal, el famoso feudalismo. Y el señor feudal, bueno, es dueño de ciertas tierras. Estos se llaman feudos. Estos feudos son trabajados por campesinos y vasallos que prácticamente eran esclavos. Pasamos al estado moderno con el Renacimiento. En este momento desaparece el feudalismo y el estado se coloca por encima de la iglesia. En Europa inicia el absolutismo para finalmente llegar al estado constitucional, donde lo que se busca es crear un estado, precisamente como su nombre lo dice, constitucional, donde exista una ley suprema, en este caso la Constitución, una división de poderes y desde luego de los derechos fundamentales para cada ciudadano. Esta fue defendida, apoyada y propuesta por Locke, Montesquieu, Rousseau, Jefferson, entre otros. Evidentemente, bueno, se encuentra vigente en muchos de los países como el nuestro. Podemos ahora hablar de los elementos del Estado, ya que se hizo una muy breve, muy sencilla revisión de los conceptos del Estado. Pero pasemos a los elementos del Estado. Aquí, bueno, sabemos que los básicos, los de cajón, territorio, población y gobierno. Territorio, pues sabemos que es la parte geográfica, ¿no? El conjunto de tierra que se delimita ya sea políticamente o geográficamente, mientras que la población serían pues, los habitantes que se localizan en ese territorio. Y gobierno es evidentemente la forma en la que se está gobernando. Y es aquí donde surge nuestra querida división de poderes, ¿no? Tenemos los poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Sabemos que el ejecutivo es el responsable de la gestión del Estado, de la gestión del país, evidentemente con el presidente de la República y posterior, bueno, cada uno de los estados con el gobierno y su gabinete. Mientras que el Poder Judicial es el que se encarga de aplicar las normas jurídicas para la resolución de conflictos. Sabemos que también que se encuentra conformado por órganos judiciales, juzgados o tribunales, cada uno con distintas facultades para la impartición, insisto, y resolución de conflictos. Y por último tenemos el poder legislativo, ¿no? Que es aquel que se le da la facultad de la creación de las leyes. También podemos decir que se encuentra constituido por un grupo de representantes, en este caso la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y también conocemos el proceso que debe llevar una iniciativa de ley para poder ser ley. Y que evidentemente el poder ejecutivo tiene esa facultad de aprobarla o derogarla, o más bien presentar iniciativas de ley. Nada más para concluir esta parte de los elementos del Estado, bueno, el gobierno, el elemento gobierno, pues, evidentemente son órganos institucionales, políticos, encargados de dirigir un Estado. Y con eso podemos pasar a las formas de Estado y de gobierno. Evidentemente son dos aspectos distintos. Las formas de Estado se aluden a esos tres elementos, ¿no? Los que mencionamos, los de territorio, población y gobierno. En el Estado unitario existe el poder concentrado y evidentemente solo existe un centro de poder, mientras que en el Estado regional es una forma de Estado intermedia entre el Estado federal y el Estado unitario. Habitualmente posee divisiones territoriales. Por último, el Estado federal se encuentra compuesto por estados particulares, cuyos poderes gozan de autonomía y incluso algunos de soberanía. Ahora, si pasamos a las formas de gobierno,
pero podemos encontrar que la forma de gobierno es una función de la relación que se da entre las diferentes formas de gobierno, vaya. Encontramos la primera, que es el sistema parlamentario, una relación entre el ejecutivo y legislativo, donde la elección del gobierno la da el propio gobierno. Y pasamos al sistema presidencial, donde existe la separación de poderes y cada uno tiene una elección, es decir, se elige a cada representante de cada poder. Y existe el sistema semipresidencial, un sistema híbrido entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario, para finalmente llegar al sistema por asamblea, donde el que sobresale de todos los poderes es el legislativo, ¿no? Por medio de la asamblea. Finalmente tenemos las funciones del Estado que los divide en cuatro, ¿no? Tenemos la función normativa, que evidentemente es la del legislativo, la función, la creación de las leyes. La función administrativa, que bien es propia del poder ejecutivo. Tenemos la función jurisdiccional, que ejerce actos concretos, especialmente cuando la ley pretende ser violada o ha sido violada. Y la Contralora, ¿no? Que comprueba, compara, supervisa y en algunos aspectos anula los actos administrativos. Sabemos entonces, teniendo todo este o toda esta organización, que la finalidad del Estado pues no es otra que la búsqueda del desarrollo y el bien común a través de la seguridad y el bienestar social para cada uno de sus integrantes. Evidentemente debe existir, debe regir el Estado de Derecho para poder hablar de que hay una verdadera justificación del Estado. Si todo esto no se cumple, si todo esto no prevalece, entonces habría que revisar qué se está haciendo mal, qué está faltando. Podemos ver en toda la estructura de nuestro gobierno que realmente está bien estructurado, aunque sea redundante, es decir, está bien separado, está bien delimitado. Faltaría quizás poner en el poder legislativo, sobre todo, gente un poco más capacitada. No lo digo en el sentido, o más bien estoy hablando del punto de vista académico. No es posible que existan diputados que lleguen por dedazo. Entonces, son ellos los que hacen las leyes, son ellos los que tienen un poder increíble y que no se aproveche de la mejor manera posible o simple y sencillamente se vele por intereses de particulares. Entonces, la estructura está bien, funciona muy bien en la teoría, vaya, pero al momento de llevarlo a la práctica, ahí está el verdadero problema. Yo me llevo de este curso un gran aprendizaje más allá de los conceptos que son importantes, pero el verdadero aprendizaje debe ser el de despertar en cada uno la conciencia. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se está haciendo bien? ¿En dónde sí funciona? ¿En dónde no funciona? ¿Qué somos nosotros como soberanos capaces de hacer? ¿Qué somos nosotros como ciudadanos capaces de pedir, capaces de entregar? Es una reflexión un poquito subjetiva, ¿no? Porque es difícil pensar que el cambio realmente esté solamente sobre la ciudadanía. El poder está corrompido, existe un conflicto de intereses, es cierto, pero esta reflexión, esta materia en particular, insisto, nos incita o nos invita a pensar, a analizar y desde luego a actuar con todas esas herramientas que tenemos, con todo este conocimiento que debemos adquirir y posterior aplicarlo. Pues yo sí considero que se puede hacer algo mejor a lo que se ha hecho en estos últimos 30 o 40 años para el desarrollo de todos los aspectos. Evidentemente,
si nosotros no podemos concebirnos o pensarnos en una sociedad debidamente organizada, pero no en el ámbito político, en todos los ámbitos, el ético, el profesional, podemos pensar entonces que sí hay posibilidad de realizar algo más, que sí podemos empezar a mejorar nuestra calidad como seres humanos. Entonces yo, de la misma manera, compañeros, sé que a lo mejor estas últimas palabras fueron un tanto redundantes o de cantinfleo, pero sí, yo me llevo esto a una reflexión, insisto, más allá de los conceptos, plena, para saber en dónde se está actuando bien, en dónde se está actuando mal y qué podemos y qué debemos nosotros como ciudadanos hacer. Sin más, y les agradezco que se tomen el tiempo para escuchar esta grabación. Evidentemente los créditos a cada uno de los autores citados y evidentemente a nuestra asesora que me lleva una gran retroalimentación. Muchas gracias compañeros, que tengan un excelente día. Oh, if only